Qué bendición, mis hermanos, venir otra vez ante ustedes con la palabra de Dios. Les invito en esta hora, mi hermano, para que escuchemos la lectura de la Biblia en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Dice así, palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todos sabemos, mis hermanos, que la mayoría de las personas tenemos el sentido del oído que nos sirve para percibir los sonidos, tanto de la naturaleza como el viento, las lluvias, así como también de las palabras. Pero no todo el que oye entiende. Mayormente cuando se trata de oír la palabra de Dios. Muchas veces solo se usa la palabra oír en la Biblia indistintamente que para oír o escuchar. Como cuando Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Que se traduce como, el que tiene oídos para oír, debería escuchar para que pueda entender. Porque muchos lo oían, pero no todos entendían. Porque lo que Jesús les hablaba era espiritual. Así lo dijo Jesús. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Por esto muchos no lo pueden entender hoy. Porque siguen predominando los creyentes que oyen sin entender. La mayoría solamente son oyentes. Cuando solamente se oye con los oídos físicos, no se puede entender la palabra de Dios. Y si no se puede entender, tampoco se puede creer, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Lo dijo Jesús. Solamente se puede entender o se puede creer la palabra de Dios cuando se oye con el corazón. Esto es espiritual. Dice el apóstol San Pablo, porque con el corazón se cree para ser justos. Profeta Isaías decía, palabra de Dios, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y continuaba diciendo, en esta profecía de Jesús, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Me pregunto en esta hora, mi hermano, ¿quién va a creer en alguien así? ¿Quién desea creer en alguien que no tiene atractivo? ¿Habrá alguien que se atreva a creer en alguien que es despreciado y desechado? El hombre carnal no puede hacer eso. El hombre carnal solamente cree en aquellos que son muy apreciados, aquellos que lo tienen todo, aquellos que disfrutan de todo lo necesario para estar aquí en la tierra. Digamos, aquellos que disfrutan de abundancia. Jesús decía a todo aquel que quisiera seguirle,
Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Lo decía Jesús, para que no hubiera aquellos que se sintieran llamados por la abundancia, aquellos que buscaban solamente bienestar físico. Jesús decía, si buscas comodidad, conmigo no la vas a encontrar. De esta forma, aquel que decidiera seguir a Jesús, lo decidiría por fe. Es muy difícil eso en este tiempo. Si hoy Jesús se presentara aquí en la tierra y se presentaran muchos hombres famosos, muchos hombres con grandes riquezas, con holgura, seguramente que la mayoría iba a creer en aquellos que tienen abundancia. Mi hermano, mi hermana, pero Dios provee otra forma de oír que no es la de los oídos físicos. Esta solo la tienen aquellos que entienden y obedecen la palabra de Dios. Aquellos que no tienen prioridad por lo físico, por la abundancia de bienes materiales. Y es que la palabra de Dios no es solo para los oídos físicos. Tampoco Dios está prohibiendo que tú tengas algún bienestar físico, no. Sino que no tengas preferencia por lo que tiene que ver con lo material, con lo físico, con lo que es de este mundo. Para el Hijo de Dios, la preferencia es Cristo Jesús. Es precisamente el Hijo de Dios el que puede oír la palabra de su Padre, la puede escuchar de tal manera que la puede obedecer y la puede creer. Porque cree y escucha con el corazón. Y cuando se entiende y se cree la palabra de Dios, se puede hablar de ella para que otros crean y para que otros entiendan. El apóstol San Pablo decía, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El Señor Jesús dijo que su iglesia sería edificada aquí en la tierra a través de la proclamación de la palabra revelada. Pero no por nuevas revelaciones sin fundamento bíblico. Es que Pedro había recibido entendimiento para conocer al Señor. Y Jesús le dijo, has tenido revelación divina, Pedro, puesto que me has reconocido como quien soy. Y esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Así que sobre esa revelación que tú has tenido de parte de Dios, voy a edificar mi iglesia. A veces, mi hermano, se quiere edificar la iglesia del Señor con enseñanzas ajenas a la Biblia, con profecías infundadas, con mensajes no certificados por la palabra de Dios. Pero el Señor ya dijo cómo se ha de edificar su iglesia aquí en la tierra. Por esto luego estableció ministerios para su iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. De tal manera que estos, al hablar palabra de Dios, sean una fuente de edificación para su iglesia. Los que escuchan para entender la palabra de Dios son únicamente los que pueden llegar a vivir en fe.
Y la fe no es pasiva. La fe es la dinámica que nos mueve para hacer la voluntad de Dios. Por esto el que tiene fe no puede estar inactivo. El apóstol Santiago decía: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¡Qué interesante! Y qué claridad hay en la palabra de Dios. El propósito de la palabra de Dios es para ser escuchada, para que su iglesia sea edificada en fe. Solamente así, mi hermano, se pueden obedecer los mandamientos del Señor. El apóstol San Pablo escribía a los hebreos diciendo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El pueblo de Dios se ha caracterizado por su dureza para oír y escuchar a Dios y obedecerlo. Pero cuando alguien del pueblo de Dios se interesa en escuchar su palabra y poner todo su corazón para obedecerla, se convierte en una bendición para la humanidad y en un peligro para Satanás. Siempre el pueblo de Dios ha estado en contacto con la palabra de Dios. Desde la antigüedad oían, pero la mayoría no escuchaba. Oían, pero no obedecían. Eran del pueblo de Dios aquellos que oían a Pedro hace 20 siglos. Dice San Lucas en Hechos de los Apóstoles que cuando aquellos que estaban ahí reunidos en Jerusalén oían a Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando se escucha la palabra de Dios, es decir, que se escucha con el corazón, te mueve el deseo de obedecer a Dios. Decían aquellos: ¿qué haremos? ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? La respuesta del apóstol Pedro hace 20 siglos es la misma hoy, porque es palabra de Dios y la palabra de Dios es eterna. Y Pedro empieza con un mandamiento del Señor: arrepiéntanse, arrepentíos. Este es un mandamiento vigente para el pueblo de Dios hoy, la iglesia. Alguien se preguntará: pero ¿de qué me arrepiento? Aquellos tenían que arrepentirse por estar viviendo en desobediencia a la palabra de Dios. Puede ser su caso. O tal vez, como dijo el apóstol Santiago, estás siendo un oidor olvidadizo y no un hacedor de la palabra. Por lo tanto, viviendo una vida cristiana sin fe. Y ya sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Mi hermano, si esta fuera tu situación, si reconoces que estás en una situación de desobediencia, de pasividad, Dios da una oportunidad para que cada uno, como parte del pueblo de Dios, proceda al arrepentimiento y empiece a vivir una vida de fe, una vida como hacedor de la palabra. Luego el apóstol Pedro toma la palabra de Dios para exhortar a aquellos y decirles: una vez que se hayan arrepentido, sumérjanse en el nombre de Dios. Sumérjanse en el nombre de Cristo. Cristo Jesús, es decir, Dios, en su etapa de redención,
como redentor para la humanidad, para hacer del hombre esclavizado un hombre libre, y como libre, responsable para poder responderle a Dios cuando escucha la palabra, y puede contestar cuando oye a quién enviaré. Solamente libre, solo el responsable puede responderle a Dios: heme aquí, envíame a mí. El que oye con sus oídos no se atreve a decir eso porque está inseguro, porque tiene temores, porque no cree. Mi hermano, y solamente el que se sumerge en esa obra redentora de Dios para obediencia de la humanidad aquí en la tierra y obediencia a sus mandamientos, sus pecados le son perdonados. Y como sus pecados le son perdonados, recibirán del Espíritu Santo lo que Él da. Y lo que el Espíritu Santo da, mi hermano, es la certificación de que eres hijo de Dios. Porque es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mi hermano, mi hermana, no sé cuánto tiempo has oído la palabra de Dios. Tal vez años. Yo diría en esta hora, mi hermano, que ya dejes de oír y empieza a escuchar. Y si empiezas a escuchar la palabra de Dios hoy, con toda seguridad empezarás a obedecerla y a desarrollarte en fe y a ser un creyente agradable a Dios. A la mayoría le gusta oír, mayormente cuando se habla o se predica del lado amable del Evangelio. No nos gusta oír la exhortación del Evangelio. No nos gusta oír el lado del Evangelio que nos manda, que nos habla de nuestros deberes. Y a muchos les gusta oír ese lado amable, pero necesitamos el complemento. Si la buena nueva que oímos dice: te bendeciré y serás bendición, toma en cuenta, mi hermano, que primero dice: sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te voy a mostrar un lugar al que debes seguir en fe. Si la buena nueva que oímos es que a todos los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, toma en cuenta que el complemento es, esto es, a todos los que están cumpliendo con el propósito de Dios para el cual han sido llamados. Así que, mi hermano, si eres uno de los que solo oyen, hoy dile al Señor: Señor, me arrepiento de esta situación en la que he estado viviendo. Me arrepiento solo de estar oyendo, pero sin fe. Muchas de las cosas que oigo no las creo, porque pienso que son asunto del predicador. Pienso que no son para mí. Pero ahora me decido a escuchar. Me decido a obedecerte viviendo en fe. Sé que solo así seré agradable a ti. Recibo hoy tu palabra. La recibo en mi corazón. Y por esto empezaré una vida de justicia. Y estoy seguro que disfrutaré de tu protección, porque es promesa que me diste. Si mi justicia va delante, tu gloria me seguirá
y me protegerá. Sabiendo, Señor, esto, hoy recibo tu palabra por tu obra maravillosa. Bendito para siempre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias a Dios, mis hermanos, por este tiempo glorioso que hemos tenido. Disfrute, mi hermano, de este día y siga disfrutando de la palabra. Bendiciones, mis hermanos.